Llegué al mundo sindical porque soy peronista. Las únicas mujeres que estaban en el sindicato eran las empleadas administrativas. Y yo era militante política, entonces tenía muy claro que el sindicalismo era la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Y empecé a trabajar primero como colaboradora, iba cuando salía de la clínica a la tarde, a la tardecita. Empecé a participar hasta que se hicieron las primeras elecciones en 1983. Ahí yo era secretaria gremial y durante ese tiempo en que fui secretaria gremial me dediqué a estudiar, a leer la ley de contrato de trabajo, a recopilar los convenios colectivos que teníamos en sanidad, que obviamente no se aplicaban en ninguna parte porque veníamos de la dictadura militar, estábamos en dictadura militar todavía. Y empecé a generar un vínculo, recorría los establecimientos, hablaba con las compañeras y los compañeros, la mayoría mujeres, mayoría absoluta mujeres, 90 y pico % de mujeres en la actividad de la sanidad, en la parte asistencial, en la parte de droguerías y laboratorios hay más varones, y porque tienen mejores sueldos. Y empecé a militar hasta el año 1985, que tuvimos la primera elección, donde me presenté como candidata a secretaria general, y nos gana en ese momento el presidente del Partido Comunista de Santa Fe. Volvimos a ir a elecciones en 1987, 2 listas, y ahí le gano a Juan Carlos Orbelini como candidata a secretaria general, y a partir de ahí fui secretaria general de ATSA Santa Fe 3 periodos durante 11 años. Yo tenía una familia en un momento histórico totalmente diferente al de ahora, y donde yo era Susana Rueda, porque tenía el apellido de mi esposo, porque además era más fácil de escribir y porque no quería usar el famoso de desde el principio, no lo quise usar, porque siempre me decía para mí y decía para todos los que me quisieran escuchar, yo no soy de nadie, por lo tanto tampoco soy de Rueda. Bueno, mira, algo realmente, yo siempre lo cuento porque me parece sumamente demostrativo de lo que fue mi campaña electoral a secretaria general. Yo estaba embarazada de mi hija Laura. Mi hija Laura nació el 12 de noviembre. Las elecciones fueron el 8 de mayo. Y yo, desde que supe que estaba embarazada hasta el día después de la campaña, nadie sabía que yo estaba embarazada. Yo sabía que era una ficha que me iban a jugar en contra mía. Entonces no lo dije. Por supuesto, al día siguiente que gané las elecciones, que la gané bien, tranquila, por más del 20% de los votos, holgadamente, empecé a ponerme ropa que me resultara más cómoda, y todo el mundo se enteró que estaba embarazada. Y no pasó nada. Por supuesto, tuve que disponer que alguien me ayudara en mi casa, porque no podía, o sea, no tenía tiempo de nada prácticamente. Sí de ocuparme de mis hijos, por ejemplo, pero nada más en ese momento. Así que tuve empleada doméstica, y ahí empecé a advertir otra cuestión, que es que las mujeres, cuando delegamos cuidados, lo delegamos siempre en otras mujeres. La compañera jubilada, mi mamá, las compañeras del sindicato, la empleada doméstica. O sea, la tarea de cuidados por la que hoy estamos realmente trabajando para visibilizarla como una tarea que aporta a la economía
del país y que no es tenida en cuenta, siempre o mayoritariamente es realizada por mujeres. Llegado el gobierno de Menem, veníamos con toda la expectativa, pensemos que se adelanta la asunción de Menem 6 meses, y teníamos todas las expectativas de un cambio realmente importante, pero un cambio peronista en la acción política y de gobierno. Y bueno, empezamos a sufrir los embates de las políticas de Cavallo, ¿no? Y recuerdo a los compañeros que se reunían con el presidente, que Menem, el presidente Menem les decía, sí, lo vamos a arreglar, y lo consultaba con Cavallo y no arreglaba nada, o sea. Ese momento era terrible porque era toda una campaña antisindical donde nos criticaban por todo. Tenía 30 años, de pollera, de tacos, maquillada, con labial, a sentarse a discutir con los patrones, y me acuerdo que me decían, doctora, espere. Yo no soy doctora, soy trabajadora. Y un día la abogada me dice, ¿por qué le retrucas? Porque no soy abogada, no quiero que me confundan, soy sindicalista, y lo que tienen que entender es que están discutiendo con alguien que podría ser su propio trabajador, pero que se capacitó, que estudió, que leyó, que se formó, que preguntó, y entonces eso les cuesta mucho respetar. Entonces, por eso quería que lo aceptaran, digamos. En la década de Menem, esta cuestión era tremenda, porque era esa pollera es Christian Dior, te decían, y yo la había comprado en los coreanos. Entonces, se tergiversaba por el lado de que por ser mujer te puedo cuestionar la vestimenta. Lo que le hicieron a Evita, lo que le hicieron a Cristina. Si te pones mejor o peor ropa, si te maquillás más o menos, si te cambiás el corte, el color del cabello. Cuestiones que no tienen que ver con lo que haces, que es por lo que te tienen que juzgar. Y por otra parte, estábamos cuestionados constantemente por ser parte del sostenimiento del gobierno de Menem. Y después de Menem viene De la Rúa, y la campaña de De la Rúa, la recuerdo perfectamente, era poner a Lorenzo Miguel, que en ese momento que era el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, como el exponente de todos los problemas que tenía la Argentina. O sea, el sindicalismo era el problema que tenía la República Argentina. Terminando con los sindicatos y con la actividad sindical, se iban a resolver los problemas económicos que De la Rúa hereda del gobierno de Menem. La dictadura militar prohíbe la actividad sindical, deroga por decreto a la Confederación General del Trabajo, deroga los convenios colectivos de trabajo, y De la Rúa le echa la culpa de todos los problemas que tenía el país al sindicalismo. Graciela Camaño empieza a militar la ley de cupo sindical, la ley de cupo femenino sindical, y el 8 de marzo del 2002, el presidente Duhalde nos convoca a todas las mujeres sindicalistas de ese momento y nos entrega el decreto reglamentario de la ley de cupo sindical, que hasta el día de hoy no se cumple. El sindicalismo es cosa de hombres. El sindicalismo, como es de lucha, es como que es una actividad muy masculina, muy nocturna, y de enfrentamiento con el poder. Entonces, como es de enfrentamiento con el poder, eso se deja a los varones, digamos. Es lo que tenemos inculcado
culturalmente y ancestralmente, ¿no? El hombre salía afuera, la mujer se quedaba en la caverna cuidando a los hijos. Mi llegada a la CGT se debe al nuevo gobierno de Néstor Kirchner. La CGT estaba dividida. Por un lado estaba la Confederación General del Trabajo, liderada por Rodolfo Daer. Por otro lado estaba el grupo de Moyano, el MTA, y había otros sindicatos que no participaban de ninguno de los dos espacios. Y hay toda una movilización general como para fortalecer el gobierno de Néstor Kirchner de solidificar la Confederación General del Trabajo, que volviera a ser un eje realmente fortalecido para la nueva democracia, el nuevo gobierno que se instala, que reunía muchas expectativas a nivel general y de los trabajadores también, sobre todo después de ese discurso inaugural de Néstor en el Congreso, donde todos en el movimiento obrero dijimos, ay, por fin nos sentimos identificados con un discurso de un presidente absolutamente, de punta a punta. Y en ese contexto el movimiento obrero empieza a tejer la estrategia de la unidad. ¿Cómo ejercitamos nosotras, mujeres, la negociación colectiva si nunca vamos a una negociación colectiva? ¿Cómo ejercitamos las mujeres el hablar con los sectores de poder, con el sector financiero, con el sector de la unión industrial, con el gobierno nacional, provincial o municipal? ¿Cómo lo aprendemos si nunca participamos de las reuniones ni escuchamos? Entonces, la tarea más importante que tenemos las mujeres sindicalistas es formar mujeres sindicalistas y transmitirle todo lo que nosotras aprendimos en el transcurso de nuestras experiencias para que les sea un poquito menos difícil la lucha que tienen que llevar adelante. Yo he llorado adentro de la CGT con mis compañeras, salía de reuniones donde lloraba, y esto es otra cosa que quiero decir, que todas las mujeres que quieran llorar, lloren, por Dios, que lloren. Las mujeres lloramos y no tenemos que avergonzarnos de llorar, porque es nuestra forma de largarlo. Nosotras lloramos, bueno, lloremos, abracemos a una compañera, contemos lo que nos pasa, rearmémonos y sigamos la lucha. Por eso yo te decía que molestaba la pollera, los tacos y el labial, porque jamás me vieron a mí actuar como un varón o dejar de lado mi condición femenina y pensar como un varón. A veces lo único que necesita la compañera es que le prestemos oído, o el compañero, que le prestemos oído, escuchemos su situación. Nosotros somos indispensables en el movimiento obrero. Además está estudiado por la Organización Internacional del Trabajo que para el año 2050 vamos a ser la mayoría de la mano de obra en el mundo occidental va a ser de mujeres. Entonces, no van a poder seguir representándonos solo los varones. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es pensar que somos capaces de construir redes de mujeres de la misma organización, de distintas organizaciones, así como el feminismo se construyó en redes. Hay distintos tipos de feminismo con los cuales yo no coincido en nada, pero sin embargo me reconozco feminista en mi organización sindical y que sigo luchando por el feminismo para que más mujeres sean sindicalistas y que realmente no sea yo la excepción de haber rasgado el techo de cristal. Porque la verdad que no podemos decir que está roto el techo de cristal porque yo fui secretaria general de la Confederación General del Trabajo. Esa fue una excepción de la regla. Entonces tenemos que dejar esa disconformidad general que tenemos y pensar en, bueno, ¿qué necesitan mis compañeros? ¿Qué necesita mi país? ¿Qué necesita de mí como persona, como mujer, como sindicalista, como líder? Y formarme, y leer, y estudiar, y participar de cualquier seminario que me ofrezcan participar especialmente de la formación en economía,
de la formación en relaciones internacionales, de la formación en administración, porque yo les quiero decir a todas las mujeres sindicalistas que los varones entran al sindicalismo igual que nosotras, sin saber nada, absolutamente nada. La única ventaja que nos llevan es que los otros varones los llevan a ellos y aprenden por presencia. Y nosotras tenemos que formarnos nosotras y buscar compañeras que tengamos experiencia y que las ayudemos a pensar, a atravesar dificultades y a crear más compañeras. Porque cuantas más seamos y nos sostengamos unas a otras, más posibilidades de llegar tenemos. Que una llegue no significa nada. La verdadera transformación es que lleguemos muchas, que lleguen varias, que realmente ver mujeres en la Confederación General del Trabajo sea un hecho cotidiano y que las compañeras agarren un micrófono de la prensa, de un medio, de la salida de la Casa de Gobierno y puedan comentar cómo fue la reunión que tuvieron con el presidente de la Nación, con la presidenta de la Nación o con el ministro o la ministra de Trabajo. Las mujeres sabemos y las mujeres podemos.